A ver, vamos a entonces compartir pantalla. Ok, pues mientras tanto les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a este segundo taller de los documentos de la iglesia, una riqueza que tenemos en el acervo de nuestra madre y maestra iglesia. Y bueno, pues nuevamente aquí con nuestra querida hermana Normita Fechar. Y pues Normita, ya te presentamos la clase pasada. Y Sí. pues bueno, los micrófonos son tuyos. Muchas Te gracias a todos agradezco. nuevamente y bienvenidos. Gracias, Normita. Gracias a ustedes. Gracias, Licia, por la invitación. Gracias por seguirse formando y seguir abiertos a aprender unos con otros. Em, yo quisiera iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde de estudio, de reflexión, de oración, de compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, no dejes de estar tú entre ellos. Y aquí somos más de dos, varios más de dos. Te pedimos que también a nivel virtual, porque para ti el tiempo y el espacio no son obstáculos, puedas crear puentes entre nosotros, para que seas el centro de nuestro estudio, de nuestra reflexión, de nuestro aprendizaje, y que el contemplar tu palabra a través de los sumos pontífices, a través del magisterio de la Iglesia, nos ayude a poder seguir el camino de santidad al que nos ha llamado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas noches a todos. Me da mucha alegría que hoy, viernes primero de mes, dedicado a reparar el corazón sacratísimo de Jesús, pero también el primer viernes del mes del Rosario, un mes especial en el que dedicamos con especial amor nuestra oración, nuestra reflexión, nuestros esfuerzos a la Santísima Virgen. Dicen que el rosario es un ramo de rosas y nuestras rosas son oraciones con el rosario, ¿verdad? Ahora que está fácil colgárselo en la mano, aquí lo pongo, se convierten en rosas y a la Virgen María, cada esfuerzo, cada oración puede ser el rosario, puede ser nuestro trabajo diario, ofrecido con amor. Le hacemos llegar, perdón, uy, se borró la pantalla, pero ya está. Le hacemos llegar a ella unas rosas hermosísimas, ¿verdad? Entonces, que este mes y en este día en especial, Hoy, también un día dedicado a San Francisco de Asís, este santo que murió a los 44 años. En un periodo muy corto de vida, él ha edificado la iglesia. Pidamos al Sagrado Corazón, a María Santísima, bajo su advocación de Nuestra Señora del Rosario, y a San Francisco de Asís que nos acompañen en esta sesión, que nos guíen por esos caminos hermosísimos para también ayudar a ser fieles a nuestro llamado de ser corresponsables de la Iglesia para el mundo de hoy. Hace 2 días escasos se inauguró la segunda sesión del Sínodo, de la Asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad. Y en esa mesa redonda donde está sentado el Papa, está nuestro arzobispo primado. El Santo Padre ha nombrado a Monseñor Carlos Aguiar Retes como el presidente delegado del sínodo. Y justamente hace 2 días estaba yo escuchando las palabras de inauguración. Y don Carlos decía, habló en español, todos tienen traductor allá, decía, los obispos vamos a guiar, vamos a enseñar, pero necesitamos aprender con los laicos y aprender de los laicos. Fue muy hermoso y quiero hacer referencia a eso porque la sinodalidad nos subraya que caminamos juntos, aprendemos todos juntos unos de otros, pero también todos juntos somos responsables de la misión de la Iglesia para el mundo. No solo somos colaboradores, ya lo hemos hablado y lo insistiremos más adelante, somos responsables. Muy bien, ahora si se fijan en esta primera pantalla, he puesto otro escudo. ¿Recuerdan el escudo de hace un mes?
era el escudo del pontificado de San Juan Pablo II, totus tu sulema. Ahora he puesto otro escudo, lo reconocen bien, ¿verdad? Es el escudo del Papa Benedicto XVI. Y su lema era colaboradores de la verdad. Ese lema resume en muy poquitas palabras, 2, 3 palabras, cada papa elige su lema, pero resume el fuego que hay en su corazón y el llamado al que el Señor los invita a servir. Al Papa Benedicto XVI, de manera muy particular, le pide ser testigo, ser incluso mártir de la verdad, mostrar al mundo la verdad, no relativizarla, mostrar esa verdad que se encarna en Jesucristo. Él mismo dice, soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, pues hoy estudiaremos uno de los documentos, el primer documento pontificio del Papa Benedicto XVI. Por eso he querido poner el escudo del Papa. Uy, perdón. Y a manera de introducción muy breve antes de calentar motores para el tema, tomo esta frase de San Juan de la Cruz: a la tarde nos examinarán del amor. Sí, al atardecer de la vida también se ha compuesto una melodía, una canción muy hermosa basada en esta frase que atribuimos a San Juan de la Cruz. A la tarde, al final de la vida, tendremos un examen, todos lo sabemos, pero ya Dios nos da la guía de ese examen, ya nos dice cuál va a ser el objeto de ese examen. Y el objeto del examen final de nuestra vida no será qué tanto nivel de virtud tenemos, no será qué tantos fallos dejamos de tener, sino cuál será el peso del amor. A la tarde de la vida nos examinará el Señor del amor. Que no se nos olvide esta frase de San Juan de la Cruz para que la tengamos como música de fondo. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a estudiar la encíclica que tiene peculiaridades muy específicas para un cristiano. ¿Por qué? Porque habla precisamente de cuál es la esencia de nuestra vida y la esencia de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, me pareció muy oportuno aquí pedirle también, invitar no solo al Sagrado Corazón, a Nuestra Señora de los Remedios, a San Francisco de Asís, sino también a San Juan de la Cruz, para juntos dialogar sobre este tema. Hace casi 8 días, el 28 de septiembre, es decir, de mañana hace 8 días, el último sábado, el Papa todavía no iniciaba el sínodo, ya había regresado de Asia, de ese viaje largo y muy lejano, y visitó Bélgica. Y hace 8 días, en el contexto de su visita, quiso pasar a una universidad, a la Universidad de Lovaina. Es una universidad católica de mucha tradición. Se cuenta que tiene más de 600 años de fundada. Una universidad de verdad con rostro, clima, espíritu, programas centrados en las enseñanzas de Jesucristo. Es verdaderamente católica. Y el Papa tuvo un momento de diálogo con los estudiantes de la universidad. Fue muy bonito. Les invito a buscar en Vatican News el resumen de esta visita del Papa a Lovaina, la Universidad Católica de Lovaina. Y como les digo, está como el bollo recién salido del horno porque fue hace menos de una semana. Lo recibieron muy contentos, allá tienen una rectora, la rectora es alta y el Papa iba en silla de ruedas, entonces ella se agachaba, iba presentándole a cada uno de los docentes, de los investigadores, del cuerpo de gobierno, de los alumnos, y cuando el Papa pasa al auditorio, lo primero que hace es firmar un libro de visitas especiales y les deja ahí en pocas palabras el mensaje que quiere darles y que se relaciona con el tema del diálogo sobre el que se centró este encuentro. Después pasa al pequeño auditorio, no hay muchos alumnos, que serían unos 100, 200 alumnos los que pudieron encontrarse con el Papa, y hay música, pero no es música religiosa. Al inicio, cuando el Papa entra, parece que es un tipo de jazz, los mismos alumnos están tocando, cantando, y el Papa mira todo eso y se acerca, y ya que el Papa entra, la misma chica que está cantando empieza a entonar un himno de invocación al Espíritu Santo. Y el Papa les propone 3 temas. Parte de 3 preguntas con los jóvenes para iniciar el diálogo. Y el Papa lanza la pregunta, los jóvenes empezarán a contestar y a responder, pero el mismo Papa también dialoga con ellos y les expone qué es lo que él responde a eso. Primera pregunta. De repente hay algún microfonito por ahí. Vamos a pedir que si pueden apagar sus micrófonos para que no nos interrumpa y después daré un espacio para que los podamos abrir. Fíjense, la primera pregunta que el Papa les hace y que yo hoy quisiera hacerles a ustedes como introducción al tema que vamos a analizar y van a ver por qué. Les dice el Papa, ¿ustedes cómo estudian? Y yo hoy les pregunto a ustedes, ¿cómo estudian?
Están en este taller de documentos pontificios, hemos elegido algunos, son muy pocos, pero son documentos que no solo los tenemos para leer, los tenemos para orar y dialogar con Dios, los tenemos también para reflexionar, pero también los tenemos para estudiar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estudian? Hay quizás quien responda, Norma, ahora estamos estudiando en línea. Es verdad. Otro me dirá, yo aquí tengo mi documento impreso y estoy estudiando con el libro. Muy bien. Alguien tal vez diga, yo estudio en silencio. Me preparo en una habitación, en un despachito, en mi cuarto, en una oficina. Me encierro y en silencio puedo concentrarme. Quizás otro diga, yo estudio escuchando música. Pero ¿qué creen? El Papa, después de escuchar a los jóvenes y ustedes vayan respondiéndose en su corazón, ¿cómo estudias? El Papa les dice, ¿cómo estudia él? Y la respuesta del Papa es muy iluminadora para nosotros en estos momentos de la historia, de la Iglesia y del mundo. El Papa estudia dialogando. ¿Qué les parece? Dialoga. Y desde chico dialogaba con sus docentes, con sus maestros, con sus profesores. Dialogaba con sus compañeros. Dialogaba también con aquellos que no estaban dentro del aula, dentro de la clase, pero les preguntaba su opinión sobre los temas que él iba viendo. Dialogando, pero sobre todo dialogaba con Dios. También dialogando con Dios estudia, y más los documentos del magisterio. Les paso el tip, porque a mí me dio mucha luz esta respuesta del Papa. Sí, es verdad. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos dialogando? Y yo quisiera que estas sesiones también tengan un buen espacio de diálogo. Vamos a tratar de acomodar el día de hoy la estructura de la encíclica para lograr tener ese espacio de diálogo. Segunda pregunta que les hace el Papa a los estudiantes de la Universidad Católica de Lovaina. ¿Para qué estudian? Y yo les paso la pregunta también a ustedes. ¿Para qué estudian? ¿Y para qué se han inscrito también o se han registrado o han abierto este link para estudiar un poquito más de los documentos pontificios que estamos abordando en el taller? El Papa les decía a los jóvenes estudiantes, seguramente muchos de ustedes estudian para trabajar y trabajan y quieren trabajar para ganar dinero. Y cuando el Papa decía eso, yo me acordaba de algunos jóvenes que conozco que eligen la carrera según el tabulador de salarios más alto. Hay jóvenes que dicen, bueno, yo, la verdad, me da igual que estudiar, mientras gane bien y mientras asegure un trabajo. El otro día hablando con el hijo de una de las señoras de intendencia de la curia de Tlanepantla, me decía, señorita, yo quiero estudiar o veterinario o para dentista. Y le dije, ay, qué chistoso, qué diferentes carreras, veterinario o para dentista. ¿Y saben qué me dijo? Es que con esa seguro voy a tener trabajo siempre, porque siempre va a haber gente que necesite un dentista y cada vez hay más animales que cuidar, curar. Entonces seguro voy a conseguir un trabajo. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué están estudiando? ¿Y para qué estudian este taller en específico? ¿Y saben qué decía el Papa? Al final de escuchar a todos, dijo, en el fondo, uno estudia para vivir y para dar vida. Qué preciosa respuesta y qué profunda, ¿eh? Y nos endereza en la intención de para qué estudiamos. Sí, estudio para conocer más la verdad. Estudio para vivir más plenamente. Y estudio para generar vida, para animar, en el sentido etimológico de la palabra, animar, dar vida. Y la tercera y última pregunta para ya entrar en el contenido del tema que nos corresponde hoy. El Papa les pregunta a los jóvenes, ¿para quién estudian? Esa misma pregunta nos la podemos hacer esta noche. ¿Para quién estoy estudiando Deus Caritas Est? Que es el título de la encíclica que hoy abordaremos. ¿Para quién la estoy estudiando? Deus Caritas Est. Y el Papa, después de escuchar a los jóvenes, ve el buen corazón de todos estos muchachos. Porque la mayoría decía, estudio para ayudar, estudio para curar, estudio para enseñar, estudio para escuchar. Qué hermoso, estudiamos para los demás, pero también estudiamos para nosotros mismos. No sé si les pase a ustedes, pero al recorrer, por ejemplo, textos bíblicos o estudiar documentos del magisterio de la iglesia, es como enchufarte a la oración. No se queda en un ejercicio intelectual nada más, hay algo que baja al corazón. Y cuando baja al corazón, empieza a suscitarse una especie de diálogo sin palabras con Dios nuestro Señor, que te va moviendo a que baje todavía más, no solo se queda en la mente y el corazón, sino que baje a las manos, a la acción, en la vida. Y aquí el Papa da su respuesta. Sí, estudia para ti, es muy válido, para que conozcas más la verdad, para que la encarnes, para que la vivas. Estudia para los demás, para servir, para ayudar, para escuchar, para iluminar, para enseñar.
Pero en esos demás, recuerda que hay uno que se escribe con D mayúscula, que es Dios. Estudiamos también para dar gloria a Dios. Bueno, con este preámbulo y rectificando las intenciones por las que nos encontramos ustedes y yo esta noche, vamos a iniciar con esta encíclica bellísima que se titula Deus Caritas Est. No voy a hacer el recorrido de los documentos y clasificación que hicimos la vez pasada. Pido una disculpa, no envié, tuve un problemita con mi archivo y no lo envié y no, yo creo que lo borré porque no lo encuentro, entonces se los voy a volver a armar, se los mando y hoy terminando la sesión mando este para que no me vuelva a pasar lo de la vez pasada que lo perdí, no lo guardé. Entonces se lo mando a Alicia hoy mismo al WhatsApp en cuanto terminemos la sesión para que tengan el documento de ahora y el otro antes de terminar el taller, les aseguro que lo tendrán. Entonces, bueno, la estructura para esta noche. Vamos a dar una introducción propia de la encíclica, después hablaremos del contexto en el que fue escrita, cuándo y por qué, después analizaremos la estructura, cómo está armada, cada uno de los documentos tiene una estructura diferente, tienen partes, tienen capítulos, algunos tienen subtemas, etcétera. Después tendremos un espacio de preguntas y la oración final. Obvio que tendremos un intermedio de unos minutos de descanso para que puedan también oxigenarse, refrescar la mente, abrir el corazón, quizás merendar, no sé, pero que podamos también regresar más dispuestos para poder asimilar mejor lo que sigue. Más o menos será la mitad de la sesión, a la mitad de la estructura y contenido de la encíclica, y concluiremos con una oración final. Entonces, como ven, el recorrido de hoy es muy sencillo: introducción, un contexto, el cuerpo de la encíclica, unas preguntas para llevarlo a la vida ya más personalizadas, y la conclusión será una oración final. Muy bien. Por supuesto, vamos a tener espacios para que podamos profundizar y dialogar. Esta forma de estudio que nos sugiere el Papa Francisco, dialoguemos. Yo lo puse en el tiempo de preguntas, les lanzo unas preguntas y sobre esas podemos trabajar, pero también puede haber preguntas que ustedes tengan que no las haga yo, que ustedes también las presenten en ese momento. Espero que les parezca bien. Si alguien se atora a lo largo del discurso, por favor interrúmpanme con toda confianza, pero vamos a dejar el tema de preguntas ya más profundas para el espacio final. Bueno, introducción. Vamos a recordar brevemente qué es una encíclica, porque esta clasificación de este documento es encíclica. Veíamos la vez pasada que es el documento más importante, ¿sí? De un papa. ¿Por qué? Porque es un documento doctrinal. ¿Y cuando lo publica? Después de una definición dogmática, ¿verdad? O de una verdad que quiere aclarar contundentemente, ejercitando su magisterio. Bueno, la encíclica es una forma también muy clásica en la que el magisterio se va transmitiendo, el magisterio de la iglesia. Recuerden, la iglesia es mater et magistra. Cuando hablamos de mater, entendemos todos, es madre, nos da vida, nos alimenta, nos protege, nos educa, nos enseña, nos acompaña, nos guía. Cuando hablamos de magistra, estamos hablando de esa función de la iglesia de enseñanza. Nos va guiando, nos va enseñando, nos va educando. Por eso cuando hablamos de magisterio, es esa misión de la iglesia de enseñar, de educar. Y por eso, cada uno de los documentos, específicamente las encíclicas, claramente son una forma en que la iglesia nos enseña, nos educa. Basada en la palabra de Dios, la interpreta la iglesia, Dios le ha encargado interpretarla, le ha encargado administrar las gracias y nos la enseña fielmente. Esto lo pueden ver en este documento Dei Verbum, perdón, en esta eh, parte del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en el número 10, donde claramente en esta constitución nos habla el Papa y los obispos, reunidos desde aquel concilio, en que la Iglesia como maestra siempre, siempre se basa en el primer lugar teológico, es el primer lugar de la revelación, el primer loci theologici, como dicen los teólogos, que es la palabra de Dios. Entonces, de esa palabra de Dios, ya la Iglesia puede enseñar y su magisterio ir aplicando las verdades de acuerdo a cada época y en cada momento. Bueno, y otro elemento para recordar por qué la importancia de una encíclica es que la encíclica responde a cuestiones particulares de una época específica, precisamente lo que les digo. Busca dar luz, busca orientar verdades del Evangelio, verdades de la Sagrada Escritura a una situación concreta de la historia del mundo, de la sociedad, de alguna porción de la iglesia o del mundo entero, de gente incluso que no son católicos ni cristianos. ¿Sí?
Es una de las fuentes más importantes que tiene la Iglesia, los documentos pontificios, particularmente las encíclicas, para difundir la verdad de la doctrina católica. Y esta práctica de escribir encíclicas para la Iglesia y a veces también para hombres y mujeres que no son miembros de la Iglesia, se inició en 1832, apenas hace menos de 2 siglos, ¿sí? O sea, estamos en el 2024, hace menos de 2 siglos, el Papa Gregorio XVI fue quien inició la práctica de escribir encíclicas. Bueno, esta fue escrita, ya les dije, por el Papa Benedicto XVI, un papa que en el corazón lleva justo las palabras del título de la encíclica, lleva a Dios y lleva la caridad. Es un hombre que su lema es ser colaborador de la verdad, pero él repetía constantemente, la verdad sin caridad, la verdad sin amor, no es verdad verdadera. Y el amor sin verdad no es amor verdadero. Creo, si no me equivoco, que es de las pocas encíclicas que inician con la palabra Dios. Vamos a ver algunos datos importantes. Seguimos en la introducción. El título, Deus Caritas Est, es una verdad que incluso en la Sagrada Escritura aparece. Dios es amor. ¿Quién lo dijo en la Sagrada Escritura? ¿Recuerdan dónde se ubica? En la ¿Alguno? primera carta de Juan. Exactamente. San Juan, en su primera carta, dice, Dios es amor. Cuando los jóvenes de hoy, cuando los niños de hoy, cuando los adultos de hoy se preguntan quién es Dios, algunos hasta dicen, ¿qué es Dios? No lo personalicen. Aquí está la respuesta. Dios es amor. Dios es amor. Así de sencillo, así de simple, así de verídico, así de profundo. Así es y así ha sido siempre. Dios es amor. Dios no es una nube, Dios no es un pensamiento, Dios no es un enemigo, Dios es amor. Y esa pregunta que quizás todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, ¿y qué es el amor? Vamos a ahondarla precisamente en este documento. ¿Cuál es el estilo literario que maneja el Papa Benedicto en esta encíclica? Él, como un teólogo tan bien preparado, tan actualizado, tan basado en su relación con Dios más que en sus estudios, un verdadero teólogo que no habla solo de lo que entiende, de lo que reflexiona, de lo que va captando con sus estudios, sino de lo que va pasando en su interior y en su relación personal y viva con Dios, hace una encíclica con características de fe y de humanismo. Él no deja a un lado la fe y del otro lado la vida con las tendencias propias de un ser humano, sino que las une. Y vamos a ver aspectos específicos de este esfuerzo que el Papa hace para demostrar que hablando del amor es imposible separar fe y vida humana, sino que se entrelazan, van unidas, van juntas. Es una forma teológica, yo les pongo aquí, y humanista. La fecha es muy, muy hermosa. Esta fecha en la que el Papa firma la encíclica es precisamente Navidad, su primera Navidad como sumo pontífice. Fíjense ustedes, nos quiere hablar de Dios, del amor que es Dios, del amor de Dios, precisamente ese día que contemplamos el misterio del nacimiento de Dios hecho hombre. Entonces, esto no se nos va a olvidar. Fue además unos meses antes de cumplir su primer año de pontífice, su primera Navidad. Recuerdan que San Juan Pablo II murió en la vigilia de la fiesta de la misericordia, un sábado. Si mal no recuerdo, fue un 5 de abril del 2005. Y el Papa fue elegido en ese mismo año y su primera Navidad es cuando él publica esta encíclica. ¿Qué objetivos tiene? Yo les pongo aquí 5 objetivos de la encíclica. Algunos les pongo los números porque el Papa explícitamente los menciona. Primero, suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino. O sea, como que el Papa Benedicto quiere remover y decir, a ver, no se duerman en el amor. Vamos a renovar dinámicamente este compromiso de amor como respuesta del hombre al amor de Dios, ¿sí? Vamos a espabilar el amor. Eso quiero, con esta encíclica es un esfuerzo, es como un empujón, como si fuera un bulldozer esta encíclica. Quiero mover a la humanidad a responder, a querer responder a ese amor divino. Segundo objetivo, vivir el amor e irradiar la luz de Dios. No solamente responder al amor, sino yo también ser amor. Dios es amor y si pudiéramos definir quién eres tú, pudiéramos responder eso. Tú, ponga cada uno su nombre, es amor.
vivir el amor, encarnar el amor para irradiar el amor. Y en el número 39 el Papa dice, el amor es una luz, en el fondo la única. Fíjense, el amor es una luz, en el fondo la única luz. Cada palabra está para detenernos, que ilumina constantemente al mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Es verdad, cuando uno experimenta el amor, qué diferente ve la vida. Y esa es la luz que nos abre a la esperanza, que nos abre a la alegría, que nos abre a la fraternidad, que nos abre a la fe. El amor. El amor, en el fondo, es la única luz verdadera que puede iluminar a este mundo como lo vemos. Tercer objetivo, subrayar la centralidad de la fe en Dios. Sí, estamos hablando del amor y el amor es Dios. Entonces estamos hablando de Dios. Y por eso el Papa quiere subrayar esta encíclica, la dedica a Dios. Es un canto de alabanza al Señor. Es una ocasión de contemplación del centro de nuestra fe, que es Dios. Y ese Dios que ha asumido un rostro humano y un corazón humano. Entonces ahí es donde podemos encarnar lo que es el amor y definirlo objetivamente, palpablemente. Por eso el Papa, entre sus objetivos, pide recuperar la oración para que nos ayude a superar la indiferencia religiosa y el ateísmo, el activismo y el secularismo. Este Papa, en uno de los encuentros que tuvo en las audiencias de los miércoles previos a la publicación de esta encíclica, dijo, el activismo es una gran tentación que endurece el corazón y lo puede petrificar. O sea, el estar muy ocupados puede petrificar el corazón y al petrificarlo, hacerlo piedra, petrificar el amor. Y justo unas semanas después publica la encíclica que habla precisamente del amor. En un momento, este objetivo es importante, saber, 2005, ya estábamos en el tercer milenio. Año 2005, ya estábamos en el siglo XXI. Y la radiografía del mundo de ese momento, habían pasado escasos 4 años del atentado contra las Torres Gemelas. Tratemos de recordar más o menos algunos eventos de la época, después de que falleció San Juan Pablo II, o incluso antes, sus últimos años. ¿Cómo estaba el mundo? Un mundo con confusión, un mundo con cierta obscuridad. Y es ahí cuando surge esta iniciativa del Espíritu Santo inspirada al Papa Benedicto para centralizarnos otra vez en ese Dios, para no olvidar que Dios está en medio de nosotros. Cuarto objetivo, el Papa invita a todos a volver a las raíces de la fe. Y puse a todos. Después veremos quiénes son los receptores a quienes va dirigida esta encíclica. Pero él invita a todos a volver a las raíces de la fe. Y nosotros, los cristianos, los católicos, sabemos que las raíces de la fe tienen que ver con Jesucristo, con ese Dios que se encarna, ese Dios hecho hombre, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y el quinto objetivo, promover el diálogo. Pero el diálogo con quién? Con el mundo real en el que nos ubicamos, no con la historia que ya pasó o con el sueño de historia que tenemos, sino promover un diálogo hoy a partir también de lo que se nos presenta en la encíclica y con la cultura de hoy para darle a conocer la verdad del amor divino. El mundo de hoy necesita escuchar de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo lo propone el Papa? Ofreciendo un camino de paz, reconciliación a los hombres que se debaten entre guerras y violencias. Si tú hoy pudieras en tu celular llamar a una persona que está en Ucrania y que se tradujera del castellano a la lengua de estas personas un mensaje de paz, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a alguien que podría ser un par tuyo, padre de familia, madre de familia, joven, profesionista, católico, pero que a diferencia nuestra está en una zona quizás de bombardeos, de violencia, de persecución? Si pudieras tú mandarle un mensaje, ¿qué le dirías? Y el Papa con esta carta, con esta encíclica, quiere mandar al mundo ese mensaje de paz, especialmente a aquellos que están sufriendo guerra y violencia. Muy bien, algunas novedades de la encíclica. Pues el tema de esta encíclica es el amor del verdadero, del amor que tanto se canta, del amor del que tanto se escribe, del amor del que tanto se habla. En esta encíclica, esta carta que nos manda el Papa, recuerden, encíclica es una carta, va un mensaje de amor, pero del amor del bueno. Tiene una clave interna, ¿sí? Entre las partes y la estructura que tiene la encíclica, se subraya que quiere unir a la humanidad. No es Fratelli Tutti de Francisco, que va dirigida a hombres y mujeres de todas las religiones para hablar de esa hermandad, de esa fraternidad, que solo por el hecho de ser seres humanos tenemos.
No, no es esa encíclica. La encíclica Deus Caritas Est busca unir a todos los seres humanos creados por Dios en el amor. Esto es una clave muy importante, por eso la puse en mayúscula. Otra clave interna que tiene la encíclica es esperanza. Es dar frescura en medio de un mundo confuso, un mundo dividido, un mundo donde el tejido social se ha roto. Dar esperanza, esperanza bien fundamentada. Otra clave, y miren que no es Francisco, es Benedicto, o sea, en el fondo es el Espíritu Santo, es dialogar. Es una encíclica que nos abre al diálogo. Y recuerden, la cultura del diálogo se subraya en Evangelii Gaudium, que es una exhortación apostólica del Papa Francisco. Él habla mucho del diálogo, del diálogo. Incluso ahora en la introducción que preparé para esta noche, les comenté que en el encuentro que tuvo en Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina, les decía que estudiaba dialogando. Es una palabra que es constante en la boca y en el corazón del Papa Francisco, pero Benedicto también la subraya. Dios es amor, se ama dialogando con Dios y con los demás. Y cuarta palabra, clave de esta encíclica, verdad. Quizás no la pone en el título, pero en el desarrollo de toda la encíclica veremos que nos lleva a la verdad. Podríamos decir, palabras típicas de Benedicto, verdad. Palabras típicas de Francisco, fraternidad, diálogo, encuentro. Y así podemos ir escogiendo palabras típicas de cada uno de los pontífices que el Señor va eligiendo en cada momento para guiarnos y para llevarnos al cielo. Bueno, y aquí viene lo siguiente, ¿a quién va dirigida esta encíclica? Va dirigida a todos. Tiene una clave que es ecuménica. Sí, primero, el Papa tiene en cuenta a los miembros de la Iglesia, tiene en cuenta a los cristianos, piensa también en personas de otras religiones. Hay citas en la encíclica que hablan tal vez perdón, hablan de otros expositores que no fueron católicos, que no fueron ni siquiera cristianos. Por ejemplo, algunos de los griegos, ¿no? Que hablaban tanto de la verdad, Aristóteles, Platón, el Papa los cita varias veces en esta encíclica. Y el Papa además tiene en cuenta a personas no creyentes de ninguna religión. Y también cita a Nietzsche, tiene varias personas, varios filósofos ateos que son citados en la encíclica. O sea, el Papa está abriéndonos al diálogo con la realidad, está abriéndonos a la unidad en la diversidad. ¿No le suena a Francisco? ¿No será que alguien está soplándole al Papa Benedicto y a Francisco en la misma línea, pero de diferente forma, los va abordando? Ese alguien es el Espíritu Santo, sin duda. Bueno, ahora vamos a pasar al contexto de la encíclica. La primera encíclica del Papa, Benedicto XVI. Siempre la primera encíclica tiene una marca especial. Y esta fue la primera, les digo, en menos de un año de su pontificado ya la había publicado. Y Dios en esta encíclica, como les comenté hace un momento, es la primera palabra. Recuerden que el título de cada documento pontificio son las primeras palabras, la primera idea del primer párrafo del documento. Bueno, pues la primera palabra nos habla del contenido del documento, esas primeras palabras, pero la primera de todas es clave. Y aquí el Papa quiere su primera encíclica dedicársela a Dios y enviárnoslas a la humanidad entera para que nos centremos en Dios. El Papa se, se da cuenta con la vida cotidiana de que el mundo de hoy ha ido relegando a Dios. El mundo de hoy ya no habla de Dios. Muchos vivimos o viven como si Dios no existiera. Incluso hay gente que se empeña en quitar las cosas de Dios. Ya ven en Navidad en cuántos países se empieza a poner cada vez más fuerte la moda de quitar nacimientos, de quitar imágenes religiosas en las tarjetas de Navidad. Se trata de desterrar a Dios en todos aspectos, en imágenes, en construcciones, en arquitectura, en la política, en las constituciones, en desterrar a Dios. Sí. Y esto es algo, un fenómeno no solo en México, es mundial. Y el Papa, ¿qué dice aquí? Yo vengo a hablar de Dios y yo vengo a invitarlos a hablar de Dios. Vengo a vivir centrado en Dios y vengo a invitar al mundo entero a centrarse en Dios. Él dice, hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo es el objetivo de muchas instituciones de hoy. Poder mirar y tratar de definir al ser humano como un ser sin Dios y sin Cristo, sin ese Dios encarnado. Por tanto, esta encíclica es un arma muy poderosa, no un arma de metralleta o rifles o pistolas o estas cosas. Es un arma para combatir el buen combate de la fe.
como lo serán todos los documentos pontificios, pero en este momento de una batalla cultural, de una crisis tan profunda de fe, de verdad, necesitamos herramientas. Y sin duda, los documentos pontificios son un tesoro. ¿Cómo no va a ser esta encíclica que está centrada en Dios y en el amor? Bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? La gran pregunta. Ese examen que al principio les ponía de San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te examinarán del amor. Aquí es el amor, la gran pregunta de poetas, artistas, incluso de algunos políticos, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de matrimonios, de personas consagradas, de sacerdotes. ¿Cuánto damos por supuesto saber la respuesta? Pero es un tema que hay que contemplar de por vida, que hay que tratar de esclarecer de por vida. Vamos conociendo rasgos del amor, pero conocer profundamente lo que es el amor, definirlo en unas líneas y cerrar esas líneas como si ahí se agotara lo que es el amor, es muy difícil. Hay que examinarnos sobre el amor todos los días, el tipo de amor que tenemos con cada ser que nos rodea, qué tipo de amor he vivido hoy con Dios y analicemos. No es un momento para el examen de conciencia, pero vamos a hacer este ejercicio en esta introducción, en este contexto del tema. A ver, ¿qué tipo de amor he vivido hoy con Dios? ¿O lo doy por supuesto? ¿Qué tipo de amor he tenido con mi familia? Un amor rutinario, sí amor, pero de rutina. Un amor quizás sobreentendido, un amor humilde, porque he pedido perdón, porque he aguantado pues lo que humilla, pero por amor quiero vencer al mal con el bien. ¿Cómo amo? Y sugiero que en nuestros exámenes de conciencia nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo amo? ¿Cómo amé? ¿Cómo fue mi amor? Y de las respuestas que vayamos teniendo todos los días, podremos encontrar la clave para responder qué es el amor. ¿Qué es el amor? Fíjense que el Papa, bueno, todos los papas, en su primer documento suelen presentar la guía de lo que será su programa de gobierno como pontífices de la Iglesia. ¿Recuerdan ustedes el primer documento de San Juan Pablo II? Redemptor hominis. También habló de Dios. Redemptor, ¿a qué le suena? A Redentor. Hominis, del hombre. En ese documento el Papa San Juan Pablo II habla de Jesucristo, del Redentor del hombre. Y a lo largo de ese documento, él va diseñando las pautas, las líneas de acción de su programa de gobierno. Bueno, ¿cuál fue el documento en el que el Papa Francisco nos expresa cuáles son las líneas de su gobierno? No fue encíclica, fue exhortación apostólica. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En ese documento el Papa también, el Papa Francisco ahora en este caso, nos va delineando cuáles son las líneas propias, los fundamentos de la misión que él tiene ahora como pontífice. Y él habla, como decíamos, de la cultura del diálogo, la cultura del encuentro, el primerear, esas líneas claves en las que nos define para la pastoral la realidad es más fuerte que la idea, ¿no? Dios nos sale y nos habla más en la realidad que en las ideas que se nos van ocurriendo. Y así tantos, tantos elementos que hay dentro de este programa que expresan en el primer documento pontificio de cada uno de los papas. Bueno, Deus Caritas Est no es cualquier encíclica, es ese camino que Dios inspira al Papa para guiar a la Iglesia, para gobernar la Iglesia durante el periodo que le llamó a ser pontífice. Y el Papa lo dijo desde el principio, en su primera misa. Dijo, mi verdadero programa de gobierno no es hacer mi voluntad, ni seguir mis propias ideas, sino el ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor, y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Fíjense, qué humildad, qué hombre tan lleno de verdad, tan humilde. Su programa no son sus ideas, sino ponerse no solito, siempre con la responsabilidad como cabeza de la iglesia de incluirnos a todos para escuchar a Dios. ¿Cuál es su voluntad? Y dejarse dócilmente llevar por Dios. Y fue Dios quien le inspiró escribir esta encíclica con dos líneas básicas, dos razones básicas, porque es un programa esta encíclica. Bueno, entonces la encíclica queda claro, no son las ideas del Papa, es lo que la palabra de Dios, la voluntad del Señor en la oración le va inspirando. Este va a ser el camino.
¿Y cuáles son esas dos vertientes de esta encíclica que es programática? Hablamos de programática porque presenta el programa pastoral del Papa para su pontificado. La primera razón, porque el Papa manifiesta en este documento, y aquí viene el número 1, se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El Papa desde el principio da la razón. Se comienza a ser cristiano con un encuentro, no con un ritual, no con un ejercicio intelectual, no con un aprendizaje de memorizar el catecismo, no con una práctica de reglas y mandamientos, de hábitos. Se comienza a ser cristiano con un encuentro. Y ese encuentro es con alguien, con una persona viva. Él dice acontecimiento que viene a cambiar el horizonte de toda vida. Viene a renovar al mundo entero. Viene a orientar de forma decisiva y clave. Realmente, ¿por qué hoy muchos jóvenes ya no quieren casarse, no quieren bautizar a sus hijos, incluso quienes vienen de familias de fe, de tradiciones sólidas? Yo a veces preguntándole al Señor, ¿qué les ha pasado? Realmente hay una crisis fuerte de fe, se ha enfriado la fe, pero quizás aquí está la respuesta, en esta primera orientación de la encíclica de hoy, en que no se ha llevado, o no se ha llegado más bien, a un encuentro personal con una persona. Se les habla de Dios, se le da un besito cuando uno es chico al crucifijo, pero realmente un encuentro vivo con una persona viva que le da un nuevo sentido, una nueva forma al horizonte de mi vida, se ha tenido. Por eso, si entre ustedes hay algunos catequistas, cuiden mucho esta dimensión de su enseñanza. Lleven a sus niños, adolescentes, jóvenes, adultos a un encuentro personal con Dios, con Jesucristo, Dios encarnado, Dios vivo. Oren porque tengan un encuentro personal con Dios. Eso va a ser la gran diferencia. Y en esta encíclica el Papa va a insistir en este punto. ¿Cuál es la otra razón? Dice así también en el número 1. Mi deseo es insistir sobre algunos elementos fundamentales para suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino. Ya lo decíamos antes. Él quiere empujar como un bulldozer para ayudar a renovar no las ideas, sino ese compromiso dinámico que se hace vida de nuestra respuesta al amor de Dios. Esta razón, la B, como le pongo aquí, es tan importante porque es una razón que nos ayuda a dar gloria a Dios, a darle a Dios su lugar. Se nota que el Papa, en su esfuerzo de poner en papel lo que el Espíritu Santo le iba soplando y dictando, el Papa quiere hacer una ofrenda al Señor con este documento. Se lo dedica a Dios, habla de Dios. Los receptores somos nosotros, pero es una ofrenda al Señor, es un regalo que Él hace al Señor. Quiere suscitar entre los hombres una respuesta de gratitud, de compromiso al amor de Dios, una respuesta de amor, porque Dios se lo merece. Fíjense qué sencillez, qué profundidad, qué humildad. Bueno, ¿y por qué hablar de amor? ¿Por qué se le ocurrió ese tema? ¿Por qué no habló de otra cosa? Lo acabamos de mencionar también y estamos todavía en el punto 1. En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso, en mi primera encíclica, deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. Sí, el Papa hace un alto, hablábamos del contexto en el que se escribe la encíclica, es un contexto en el que muchas veces, usando el nombre de Dios, se trata de justificar la venganza. Les digo, a 3, 4 años del atentado, de las Torres Gemelas, del Pentágono, de ese avión que iba dirigido a la Casa Blanca y que los pasajeros lograron pues hacer ahí algún movimiento para que no llegara allá, pero que fallecieron todos, creo que eran 37 por ahí, no iba lleno el avión, gracias a Dios, pero una pena. Recuerden, traten de meterse en ese clima que había en el mundo. Traten de recordar esas experiencias cuando tuvimos la noticia de ese atentado tan fuerte. Y yo sé que hay muchos más atentados en todo el planeta, pero ese marcó la historia, como muy pocos la han marcado. Fue un reflejo y un espejo de lo que está pasando en otros lados, de ese odio que va creciendo, que usan el nombre de Dios para vengarse, en lugar de usar el nombre de Dios para unirnos, para crear puentes entre los hombres, para perdonar, para tolerar, para aprender unos de otros, para amar.
se usa el nombre de Dios para perseguir, para martirizar, para justificar acciones violentas como el terrorismo, para seguir lo que dice el Papa Francisco, difundiendo la tercera guerra en pedacitos. Urgía y urge un mensaje fuerte, un mensaje actual, un mensaje específico, concreto. ¿Y cuál es el mensaje? El meollo de todo es el mensaje del amor, centrado en Dios. Qué sabiduría la de Benedicto XVI. Y nos pide que nosotros no solamente escuchemos del amor, sino que hablemos del amor, que nosotros hablemos, no nos lo quedemos para nosotros. Ese Dios que realmente nos colma, por el que damos la vida, por el que estamos estudiando, por el que queremos vivir, comuniquémoslo a los demás, no nos lo quedemos. Bueno, ¿cuál es la estructura y el contenido de la encíclica? Déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque estoy tan feliz. Uy, ya estamos casi a la mitad y apenas vamos a entrar en esto, pero sí nos va a dar tiempo. Punto de partida de la encíclica. Es una encíclica para toda la humanidad. No es solamente para que los católicos vivan la caridad, según la primera carta a los Corintios, capítulo 13. No, es un mensaje para todo ser humano, para gente creyente, gente no creyente, gente cristiana, gente no cristiana, adultos, jóvenes, ancianos, niños. Esta encíclica es para todo ser humano, para todos, ateos, para gente muy ocupada, para gente muy floja, para gente muy filosófica, para gente más pragmática. Es para todos. ¿Por qué? Porque el Papa quiere subrayar aquello que dijo en su primera carta a San Juan. Dios es amor y el tipo de amor de Dios es personal para cada uno. ¿Cuántos miles de millones de personas hay en el mundo? La última vez que me detuve en esta estadística éramos más de 7.000 millones de personas en el mundo actualmente, más todos los que vendrán o los que siguen naciendo hoy, más los que estaban desde el 2005. Dios tiene un amor diferente para cada uno. Y los que vendrán y los que vinieron y los que somos, imagínense cuántos estilos de amor personalísimo de Dios para aquel que está consagrado a Él. El amor de Dios por el Papa, el amor de Dios por un sacerdote, el amor de Dios por una madre de familia generosa y buena, el amor de Dios por un terrorista, el amor de Dios por un niño, el amor de Dios por alguien del partido contrario al que yo voté, el amor de Dios por nuestros gobernantes, el amor de Dios por el señor que vende las tortillas, el amor de Dios por el que está actuando en el teatro, en el cine, el amor de Dios por cada uno. El Papa quiere detenerse en que contemplemos ese mensaje de amor por cada uno de ustedes, por mí y por cada uno de los que nos rodean. Insiste, es un amor personal. Y Dios que es amor, a lo largo del documento, veremos, es fuente también del amor. Este amor que se nos revela y que se encarna para que nos quede claro cómo se ama. Ese amor se hace visible y se difunde a través de la vida de la iglesia como servicio de caridad. Por un lado está ese amor que yo recibo de Dios y al que Él me llama, y después cómo ejecutarlo en la vida cotidiana, cómo se convierte en verdaderas acciones de caridad, ¿no? En verdaderas acciones de caridad. Bueno, algunas novedades de la encíclica. Voy a tomar algunas que son las que más se subrayaban cuando salió y ahora más se han quedado en mi corazón y en mi reflexión. Primero, el Papa Benedicto toma en cuenta la fenomenología del amor humano, o sea, estos tres tipos de amor, del agape, del filia y del eros. Hablaremos de ellos en un momento. Después, él insiste, no hay dos dimensiones, digo dos temas, sino dos dimensiones de este misterio de Dios hecho amor. Por un lado está el amor de Dios que se revela y por otro lado está la urgencia, urge una fecundidad en el aquí y ahora de ese amor. Esas dos exigencias vienen subrayadas en las dos partes principales de la encíclica. Bueno, son las dos únicas partes de la encíclica. Pero por un lado está la contemplación de ese amor que Dios me revela y que me pide a mí vivirlo, y después cómo hacerlo fecundo en la realidad del mundo de hoy. Sí, es un amor. Ya vamos introduciéndonos al tema. Ahora estaremos en la primera parte de la encíclica, en el que se unifican el deseo, la ternura y la amistad como las fuentes de estos tipos de amor. Fue una revolución. ¿Recuerdan ustedes cuando fue publicada esta encíclica? ¿Quién iba a imaginarse que un papa iba a hablar tan claramente de la dimensión eros del amor? Generalmente había una tendencia
intra de la estructura clerical de hablar del agape, ¿no? La ternura del amor, la oblación del amor, la entrega del amor, pero pensar en el amor de deseo, el amor del eros, que nos lleva al amor erótico, al amor de unificación. Y claro, el Papa también subraya, no olvidemos que una gran virtud es la amistad. Y la amistad vista desde Dios, y como Dios nos la transmite, como Él cuando se encarnó la vivió y la sigue viviendo con nosotros, es una dimensión riquísima del amor, filia. Bueno, ahora sí, vamos a ver cada una de las partes y, o no sé, son las 8:08. Yo había puesto el descanso después de la segunda parte. ¿Quieren cómo van? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Licia, Sí. ¿quieres que tengamos el descanso ahora y después las dos partes con las preguntas? ¿O vemos la primera parte? ¿Cómo se sienten? Vemos la primera parte. ¿Vemos la primera parte? ¿Alguien dijo por ahí Sí. que lo beba? Ok, Sí, 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 súper bien. ok. Si alguno se siente No nos cansado, dejes picados, no nos dejes picados, sí. qué buenos son. Gracias, gracias de verdad. Bueno, primera parte. La unidad del amor en la creación y en la historia de salvación. Abarca desde el número 2 al 18, ¿sí? Fíjense que esta parte tiene 5 capítulos. No todos los documentos pontificios tienen la misma estructura. Algunos solo tienen capítulos. Algunos tienen partes divididas en capítulos. Algunos tienen capítulos divididos en subtemas, ¿no? Entonces, bueno, depende también la extensión del documento y la dimensión. Ahora nos ha quedado claro cuál es esa dimensión. Por un lado está la contemplación del amor, de ese amor de Dios, cómo Dios lo vive, cómo Dios lo relaciona conmigo en personal y con el mundo. Y por otro lado, vamos a hablar de la dimensión de esa urgencia de vivir la caridad al estilo de Dios en el mundo de hoy que la necesita y que se está enfriando por falta de amor. Este mundo se está enfriando por falta de amor. ¿Cuántos jóvenes ha aumentado los índices de suicidio, la tendencia al suicidio, porque no hay esa experiencia de ser amados? ¿Cuántos no se aman a sí mismos? Y esto pasa no solo en México, no solo afuera de la iglesia, en los seminarios. Justo tuve una reunión esta semana con algunos formadores de diferentes seminarios y me hablaban de la tendencia a la depresión y al suicidio de algunos de sus miembros. Imagínense, gente llamada a llenarse de Dios para dar a Dios al mundo que no está encontrando sentido a su vida. ¿Qué está pasando? Falta el amor. ¿Qué fuerza tan grande tiene el amor que sana? El amor sana, hasta físicamente uno se siente mejor cuando experimenta que alguien le ama. Bueno, ¿cuáles son los 5 capítulos de esta primera parte? Que no es muy extensa en números. En profundidad de cada número, sí. Fíjense, el primer capítulo habla de un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de significados, entre los que destaca como arqueotipo, por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer. Entonces, en este primer capítulo vamos a empezar a hablar de los tipos de amor. ¿Por qué? Porque hablando de amor, no todo ni todos entendemos lo mismo, según el tipo de relaciones. Segundo capítulo, ya aquí se va a hablar más, se va a subrayar dos de los tres amores que les he dicho, el eros y el agape. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Y cuál es la unidad? ¿Qué es lo que los hace complementarse entre ellos dos? Ay, perdón, quería ver, me tengo que conectar a otra. Daniela, te vamos a extrañar, pero te dejo la presentación. Perdón, cuando entran chats a veces me distraigo, pero no los quiero dejar de ver. Bueno, este capítulo causó mucha revolución y revuelo en varios círculos eclesiásticos y también en varios círculos de la iglesia, pero laicales. ¿Cómo era posible que el Papa se detuviera a estudiar, a hablar con tanto ímpetu sobre esta dimensión del amor eros? Esto se encuentra entre el número 3 y el número 8. Y también menciona el tema del filia, ¿no? Del amor de amistad. El Papa expone la diferencia entre estos dos. Vamos a ver un poquito de ellos. Como ímpetu amoroso entre el hombre y la mujer. Aquí sí utiliza esta imagen del hombre y la mujer, del amor que se da, agape, y del amor que se recibe en el eros, que abraza. Ese amor al que todos estamos llamados a recibir y a dar. El tercer capítulo. Ya empezamos aquí con esta novedad de la fe. Y aunque esta encíclica va dirigida a hombres y mujeres, incluso que no creen en Jesucristo, aquí ya el Papa empieza a exponer la imagen, esta nueva imagen de Dios que se encarna, ¿sí? Nos va a mostrar un Dios que es capaz de amar sobre todas las cosas, pero en algo encarnado, no en ideas, no en buenos deseos. Se tiene que notar.
Y de ahí pasamos al capítulo 4, donde habla de Jesucristo, del 12 al 15. Son 3 números nada más. Fíjense, en el anterior también eran 3 números, el 9, 10 y 11. Son pequeños, separación de números, pero capítulos muy importantes. ¿Por qué al hablar de los tipos de amor tenemos que llegar a Jesucristo? Porque Jesucristo también amó y ama, porque es Dios. Jesucristo sigue vivo, pero como hombre también amó con un amor de filia, de eros y de agape. En su virginidad, en su castidad, como hombre, también amó con un amor de eros, de agape y de filia. Y el quinto capítulo de esta primera parte, amor a Dios y amor al prójimo. O sea, vamos a contemplar juntos, vamos a hablar juntos, vamos a ver encarnado el amor, pero después vamos a traducirlo a mí. ¿Sí? Y este quinto capítulo será casi, casi la introducción de la segunda parte. Ay, disculpen, de la segunda parte. Cuando lleguemos al descanso, a los muñequitos que les pongo en el descanso, tocaremos el tema de la caridad. Bueno, Dios, 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 Dios y el hombre. Parece ser como si Dios, en una locura, necesitara del hombre para poder dejar claro lo que es el amor. Obvio que Dios no necesita de nosotros, pero parece ser que se ha entercado en demostrarnos como si Él tuviera necesidad de nosotros. Qué misterio, ¿verdad? Dios ha querido crear al hombre por alguna razón, porque tiene tanto amor y Él es Dios, que Él ha querido demostrar que ese amor va dirigido hacia nosotros. Y ahí está el corazón de nuestra identidad. Ahí está la verdadera descripción de lo que significa la antropología cristiana. Ese ser humano visto desde Dios. Aquí les puse la imagen del hombre de Viterbo, de Leonardo da Vinci, ¿no? Este hombre de Viterbo que aparentemente muestra con mucha claridad la perfección del ser humano, la cabeza en su lugar, los hombros, los brazos abiertos, se elevan, bajan, dispuesto a caminar. No es un hombre que tenga los brazos hacia atrás, es más difícil tenerlos hacia atrás que hacia adelante. No podemos caminar hacia atrás sin hacer un esfuerzo diferente a la naturaleza de nuestras rodillas. Tú ves los flamingos y las doblan para atrás, otras aves las doblan para atrás, nosotros las doblamos hacia adelante porque vamos dirigidos hacia adelante. También podemos hacer un esfuerzo, pero no es como está constituido nuestro ser. Y este hombre que Leonardo da Vinci plasma en esta imagen, ¿dónde tiene su verdadera identidad? En las dimensiones de los brazos, de las piernas, de su tórax, en la posición de su cabeza. No, todo eso es reflejo de dónde está su verdadera identidad. Y su verdadera identidad está hecho para amar, para mirar al otro, no para verse a sí mismo. Nosotros nos vemos a nosotros mismos en los espejos o en las ventanas. Pero a ver, en este momento, quizás en la pantalla te estás viendo, yo no los estoy viendo porque solo tengo la imagen de la presentación. En cuanto la quite, ya veré sus caras y quizás me vea a mí misma. Pero naturalmente no estamos hechos para estarnos viendo. Mi identidad está para ver al otro, está para ir hacia adelante. Si tuviéramos los ojos en el piso, se llenaría de polvo, ¿no? Pero la cabeza está elevada para poder ver más, para poder escuchar de todos lados. Podríamos haber tenido una nariz aquí, en lugar de nariz, perdón, una oreja, nada más una. Y olfatear por los dos lados, ¿se imaginan? Perdón que estoy jugando con las partes del ser humano, pero es que hasta nuestra constitución física está hecha para amar, porque somos imagen de Dios y Dios es amor. Y volvemos a decir aquí eso que el Papa insistió en aquella primera homilía de su pontificado y ahora en esta encíclica. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación. El hombre está constituido así para encontrarse con el otro. Y primero es con el otro con O mayúscula. Bueno, sigo ahondando, esta vez no le puse por números, dije, les voy a dar la estructura y voy a tomar de los números esos elementos esenciales del mensaje, de la encíclica. Dios y los seres humanos. ¿Sí? En esta encíclica, en este documento, Dios va a estar por todos lados, ¿eh? Incluso cuando hablemos de la caridad con el prójimo. Dios está en todo el documento. Y en este momento, antes de entrar a lo que es ya propiamente la contemplación de Jesucristo, de Dios hecho hombre, vamos a ver ese amor de Dios del Antiguo Testamento que se relacionaba con nosotros, nos guiaba, le decía a Abraham por dónde ir, a Moisés por dónde ir, a los profetas que anunciar,
A los pueblos los iba guiando, dirigiendo, les revela su querer, sus mandamientos, pero este Dios enseña a amar en el momento máximo de las Sagradas Escrituras, que es cuando se encarna. Esa es la gran originalidad del Nuevo Testamento. Dios, cuando se encarna, encarna el amor. No solamente nos va guiando con voces de profetas, con revelaciones sobrenaturales, un ángel, la misma Trinidad en Mambré. Dios se hace hombre, se encarna, encarna el amor. Esto es importantísimo. Fíjense en qué día el Papa publica esta encíclica, perdón, cuándo la firma. El 25 de diciembre, el día de Navidad. Dios se encarna, el Verbo se ha hecho carne. Ese es el mayor acontecimiento. El amor se puede tocar, se puede mirar, se puede palpar. Y en la encarnación de cada ser humano, en la encarnación de Dios en cada uno de nosotros, cuando Dios habita dentro de cada uno de nosotros, el amor está vivo. No sé si me van siguiendo. No quiero redundar, pero sí quiero que profundicemos. El amor vive en este planeta. No sé si en otros planetas pueda vivir como aquí, porque no sé, no he visto marcianitos, no he visto seres extraterrestres. Dios puede tenerlos, Dios es Dios. Pero eso sí, de que aquí Dios encarnó, hay duda. Y de si Dios encarnó aquí y me ha hecho a imagen y semejanza de Él, es que en este planeta Tierra reina el amor, reina el amor. Sí. Bueno, dentro de estos capítulos, ya en el cuarto, donde hablamos de la encarnación de Dios, vamos a ver un aspecto de esta encarnación, que es la revelación en Jesucristo, en todo lo que es la vida de Jesús de Nazaret. Por eso qué importante es llevar el Evangelio en el bolsillo, como el Papa Francisco nos insiste. ¿Por qué el Evangelio y no toda la Biblia? Puedes llevar toda la Biblia si quieres, pero no podemos dejar de tener claramente como guía de nuestras vidas el Evangelio, porque Dios ahí, encarnándose Él, nos manifiesta cómo amar, cómo tratar al otro, cómo dar la vida, cómo hablar, cómo orar. Lo vemos tangible, medible, palpable, en Dios hecho hombre, en Jesucristo de Nazaret. Dice aquí en el número 17, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y sin embargo, Dios no es del todo invisible para nosotros. No ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero. Confer, primera de Juan 4:10. Y este amor de Dios se ha aparecido entre nosotros, se ha hecho visible, pues Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Primera de Juan 4:9. Dios se ha hecho visible. En Jesús podemos ver al Padre. Sí, el amor se ha hecho visible. ¿Cómo será el día que veamos cara a cara a Jesucristo? Lo vemos en la Eucaristía, lo vemos en su sagrada forma, lo vemos en la virtud de nuestros hermanos, lo vemos en la gente buena y santa. Pero ¿cómo será ver los ojos, la mirada de Jesús cara a cara? ¿Cómo será? Dejen ustedes la contemplación del color de sus ojos, de la forma, no importa. ¿Cómo será ver al amor, la mirada más llena de amor que existe y que ha existido? ¿Cómo será el día que la veamos? Y la veremos. El amor encarnado, ver las manos de Jesús, esas manos que tanto bien han hecho durante su paso por la tierra y que siguen haciendo el bien. Poder contemplar las manos de Jesús, el amor encarnado. Poder contemplar la boca de Jesús, los pies de Jesús, el amor encarnado. Dios lo mandó para demostrarnos que va en serio esto de que nos ama. Dios lo mandó para que no nos quedara ninguna duda de que su amor es real, de que su amor está vivo, de que su amor es más fuerte que la muerte. Dios encarnó el amor en su Hijo Jesús. Y fíjense cómo podemos nosotros de verdad asegurar que Dios está. ¿Cómo lo podemos descubrir en el Evangelio? ¿Dónde podemos de verdad aclarar que Dios es amor? Primero, detengámonos en la acogida que ofrece a los pecadores. ¿Quién había acogido a los pecadores como Jesús de Nazaret? Nadie. Había gente muy buena. Pero ¿qué tal? Y busquemos diferentes pasajes.
Se mencionan varios en la encíclica, pero nosotros tratamos de llevar a la vida, a nuestra realidad, esta guía que la encíclica nos da, la acogida de Jesús a los pecadores. Es palpable que Dios es amor, porque acoge todos los pecadores. No hay un pecador que quedara fuera. Piensen en el que quieran, a María Magdalena, piensen a Pedro traidor, piensen al mismo Judas. ¿Cómo lo acogía Jesús? Le deja sopear su pan en la última cena después de esa traición terrible, satánica. Y Jesús lo acoge. ¿Cómo acoge a Dimas, el buen ladrón? ¿Cómo habla con Pilato después de que se lava las manos? ¿Cómo habla con el centurión? ¿Cuántos pecadores? ¿Cuántos pecadores y entre ellos tú y yo? ¿Cómo nos acoge Jesús cuando se encarna en el sacramento de la reconciliación? Segundo, detengámonos a pensar otros encuentros con todo tipo de personas, no solamente con pecadores, con aquel al que le pide prestado su burrito, con aquel al que le pide prestado su cenáculo para la última cena, con los sabios, ¿no? Estos hombres sabios, y Jesús tenía 12 años, ¿cómo se encuentra con ellos? Jesús, cuánto amor. ¿Cómo se manifiesta también el amor de Dios encarnado en su muerte en la cruz? Y lo dice también el Papa en la encíclica. Ahí no hay duda de que Dios es amor. Dios se entrega con qué humildad, con qué docilidad, con qué garbo y elegancia, con qué silencio, con qué valentía, con qué fortaleza. Y todo esto que les digo es puro amor. Con qué desprendimiento, con qué soledad y abandono. Ahí es palpable, tocable, medible el amor hecho hombre, hecho carne, el amor de Dios. ¿Dónde más se manifiesta Dios, amor? En su resurrección. Él ha vencido a la muerte. Escuchemos a Dios resucitado con los discípulos de Maús, con sus discípulos muertos de miedo, encerrados, con sus discípulos en la barca que no lo reconocían y después sí lo reconocieron y se lanzan al agua. Todo fue amor. Las preguntas a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo habrá visto Pedro la mirada de ese Jesús resucitado, que resucitó por amor? No resucitó para tener un triunfo extra y decir, ya ven, soy más fuerte que la muerte. No. ¿Qué llevó a Dios, hecho hombre, a resucitar? El amor. Y también, ¿dónde podemos palpar ese amor? En la entrega de Jesucristo por toda la vida en la Eucaristía. Desde que se consagró ese primer pan, Jesús no nos ha dejado solos ni nos dejará en el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo vive entre nosotros. Y ahí está, lo visitemos o no lo visitemos, ahí está. Lo dejamos por mucho tiempo encerrado en un sagrario viejo, quizás en una iglesia que se cae, mal atendida, sin recursos, sin gente que la vaya a ver, quizás hasta sin veladora. Quizás se perdió la llave y ahí se quedó Jesús. Su grande amor perpetuamente nos espera. Y está en nuestra decisión acercarnos o no acercarnos a Él. Estas son algunas de las manifestaciones de ese Dios encarnado. Bueno, dejemos unos minutos de descanso. Estuvo bien ver la primera parte, ¿verdad? Sí valió la pena ahorita. Sí, sí, ¿Cuánto, claro. cuánto tiempo Sí, les damos de descanso? ¿Quién me dice? 5, 10 minutos, ustedes digan como para 10 parar, minutos, 10 minutitos para hacerse un por favor. cafecito. Sí. Ok, gracias. Y voy a abrir la pantalla de nuevo. Gracias a todos. Bueno, el descanso no alcanzamos a dormir, pero sí a tener caricias de amor, ¿verdad? Pequeñas caricias, grandes caricias de amor. Bueno, ahora sí vamos a ir con esta segunda parte de este documento tan bello, tan importante. Ay, perdón. Y ahora vamos a hablar de cuál es el ejercicio de este amor que nos pide el Papa. O sea, no solo contemplar a qué estamos llamados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, detenernos a orar, a escuchar el querer de Dios en nuestra propia identidad. Si Dios es amor y yo estoy llamada a seguir las huellas del amor, estoy llamada a ser amor, llamado a ser amor. Pero ese ejercicio del amor, ¿cómo se vive?
Y ese se vive por parte de la iglesia en una comunidad y creando comunidades de amor, donde la gente del mundo pueda ver que es muy diferente vivir sin amor que vivir con amor. Es muy diferente vivir con Dios, desde Dios, por amor a Dios, que vivir sin Dios. Y quizás la crisis de fe en la que nos encontramos ahora, el mundo en general, es porque no se nota la diferencia. No se nota la diferencia de quien cree en Dios y ama sobre todas las cosas y quien no cree en Dios. Tal vez reaccionamos igual, los que tenemos fe y de los que no tienen fe en muchos ámbitos de la vida. Ahí está el meollo del reto de hoy. Ese es el gran desafío de nuestro tiempo. Y por eso el sínodo actual de los obispos, por eso el Concilio Vaticano II hace unos años, bueno, ya hace bastantes años, por eso cada esfuerzo de la Iglesia, por eso cada viaje del Papa, cada mensaje, por eso cada documento, se tiene que notar la diferencia. Y la diferencia se tiene que notar en la presencia de Dios hecha amor. Bueno, fíjense, aquí también está muy fácil. Si les hiciera un examen y les preguntara cuántas partes tiene este documento, pues son solo 2. ¿Cuántos capítulos tiene cada parte? 5, ¿no? El primer capítulo, bueno, este número, perdón, esta segunda parte va del número 19 al número 39. 20 números, no son tantos. Tenemos documentos que tienen más de 100 números, algunos más de 200 números, algunos los iremos viendo también en este taller. Pero este tiene muy pocos números, pero es muy profundo este documento y muy importante. Algunos números son más extensos, pero en realidad no es un documento que tenga una impresión así. Es más, los que lo tengan entre ustedes seguramente no les salió tan caro, porque los que son más, por ejemplo, Amor y Leticia, que es más gordito, más grueso, sí sale más carito. Los que son de menos páginas, mucho más económicos. Miren, primer capítulo, en el número 19, la caridad de la iglesia como manifestación del amor trinitario. Estuve tentada a hacer un examen al final, pero no lo voy a hacer. Este es un taller, pero me dan ganas de hacer el examen no a ustedes, a la iglesia. Realmente la caridad de la iglesia, de todas las esferas, de todos los ámbitos eclesiales, manifiesta el amor trinitario, el amor que se tiene la Trinidad ad intra de la Trinidad y ad extra de la Trinidad. Esa es una pregunta de examen. Quizás sea de las preguntas del examen final de la vida, como la de San Juan de la Cruz. ¿Realmente mi participación como miembro de la Iglesia manifiesta el amor trinitario? Segundo capítulo, la caridad como tarea de la Iglesia. O sea, ¿cuál es la identidad? Ya la vimos. Está encarnada en Jesucristo. ¿Cuál es la misión, la tarea? ¿Para qué está la iglesia? Para vivir el amor, la caridad. Y esto se desarrolla del número 20 al 25, son 6 números. Esto es de los capítulos un poquito más amplios de todo lo que hemos ido repasando del documento. Son 6 números. La caridad es el know-how de la iglesia. Y donde no hay caridad, no puede haber iglesia, aunque estén con hábitos, sotanas en un templo, en un movimiento, con un nombramiento especial dentro del movimiento. Si no hay caridad, no hay iglesia. Donde hay iglesia, su tarea, su acción, su porqué es vivir la caridad. Bueno, después sigue la justicia y caridad, ya unidas. Justicia y caridad está en estos 4 números, 26, 27, 28 y 29. A continuación, en el número 30 y 31, las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual. Claro, esta encíclica fue escrita hace casi 20 años, 2005, estamos en 2024. Digo, sí, casi 20 años. Entonces, quizás el contexto social de hace casi 20 años, en varios aspectos, es diferente al actual. Las estructuras de servicio caritativo de hace casi 20 años, no todas coinciden con las estructuras de servicio caritativo de hoy. Y algunas están siendo modificadas por movimientos del Espíritu Santo, mociones del Espíritu Santo. El mismo sínodo actual quizás dé como resultado nuevas o diferentes estructuras de servicio caritativo de parte de la Iglesia, en el contexto social que hoy vivimos. Les pongo un caso. Llevamos muchísimos años, quizás a lo largo de toda la historia, hemos tenido situaciones difíciles como el tema de migración, ¿sí? A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido gente que por diferentes motivos migra. El mismo Abraham migró a la tierra de Canaán, Moisés migró, emigró. Primero se fueron a Egipto y luego salieron de Egipto a buscar su tierra, ¿verdad? Bueno, a lo largo de la historia ha existido ese fenómeno social.
pero en la actualidad tiene rasgos muy, muy específicos. ¿Cuánta gente son migrantes y cuánta gente que busca salir son refugiados? Hasta legalmente tienen un trato diferente. Perdón que lo diga así, pero se les clasifica diferente. ¿Cuál es el servicio caritativo de la Iglesia para estos nichos sociales con estos rasgos cada vez más subrayados por las situaciones que estamos viviendo de persecución, de hambruna, de cambio climático? Y hace casi 20 años no eran iguales. Viene en el número 31, el perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia. Y el quinto capítulo, del número 32 al 39, aquí sí ya abarca más números, los responsables de la acción caritativa de la Iglesia. Entonces, bueno, aquí vamos viendo la estructura. Y esta segunda parte, yo quisiera, déjenme ver cómo vamos de tiempo, 10 minutos, bueno, voy resumiendo. Recordemos, surge de corazones ya llenos del amor de Dios, que no se pueden quedar con el amor para ellos solitos, que es un imperativo, una tarea de verdad que obliga el poder yo vaciar ese amor de mi corazón para verterlo en otros recipientes de amor que son los corazones de otros, como si yo fuera una jarra que ya se llenó y mi jarra es para llenar otras jarras que se van a llenar y van a llenar otras jarras y seguiremos llenándonos de ese amor en la medida en que estemos encontrándonos todos los días y en cada momento con la fuente del amor. Entonces es importante saber, el amor surge de ese encuentro personal con Dios, de ahí se llena mi jarra de amor para poder yo transmitirla y tengo la tarea, ¿verdad?, de poder dar amor. Una de las crisis principales de la iglesia es que no estamos caminando juntos y por eso el Papa ha insistido en este término. La iglesia del tercer milenio es la iglesia de la sinodalidad. Sinodalidad abarca unidad, no uniformidad, pero sí unidad. Abarca fraternidad, abarca un dinamismo de caminar juntos. ¿Y qué ha pasado? A veces cada quien va por su lado. A veces los movimientos, a veces algunas diócesis, a veces un padrecito con su grupo de fans. Perdón que lo diga así. A veces uno mismo puede ir por su lado. ¿Y qué nos pide nuestro Señor? Para que el dinamismo del amor de verdad sea caridad, es decir, amor cristiano, necesitamos que toda la comunidad eclesial refleje el amor trinitario. ¿Sí? El amor que se da en esa comunidad divina, que es la Santísima Trinidad. Es muy importante esto. Y la Iglesia, para no perder su identidad, debe de seguir subrayando somos amor. Si Dios es amor y yo soy la Iglesia del Señor, yo también soy amor. La Iglesia es amor. ¿Y dónde está la causa por la que mucha gente dice ahora, sí creo en Dios, pero no quiero saber nada de la Iglesia? Porque los pederastas, porque los abusos de poder, porque quién sabe cuántas historias. ¿Saben en qué está basado esa experiencia? En que no ven amor. Lo primero que debería de verse es el amor. Lo que le pasó a aquellos primeros cristianos que decían, mirad cómo se aman. ¿Sí? Bueno, en la estructura fundamental de la iglesia emergió la diaconía. Recordemos que la diaconía es un servicio de amor al prójimo, ¿sí?, que se ejerce de modo comunitario y de forma ordenada. Es un servicio concreto, pero también es un servicio espiritual. Es un servicio de caridad. La diaconía es un servicio de amor y se va difundiendo por toda la iglesia. Y este ejercicio de caridad se confirmó en los ámbitos esenciales de la vida de la iglesia, desde las reuniones de oración, desde el servicio a los enfermos, desde la ayuda a las viudas, a los huérfanos, ¿sí? El poner sus bienes en común para compartir todos, todas esas fueron manifestaciones de caridad, de amor, de la presencia de Dios. Hoy, gracias a Dios, muchas siguen en pie, muchas siguen vivas. Y la iglesia ha ido misionando, amando, haciendo palpable este ejercicio de caridad. No solamente con los que aparentemente son más desfavorecidos. ¿Cuánta gente que aparentemente no es tan desfavorecida necesita la experiencia del amor? Y aquí está el secreto de la íntima naturaleza de la iglesia, ¿no? En esta triple tarea, el anuncio de la palabra de Dios, que es el querigma, la celebración de los sacramentos, que es la liturgia, y el servicio de la caridad, que es la diaconía. O sea, todos nosotros, todos los hijos de la iglesia, y donde haya uno solito de nosotros, se da este dinamismo. Sí, son tareas que nos corresponden a todos, cada quien según su vocación, pero no se pueden separar una de otra. Si tú eres una jarra, perdón la analogía, pero si tú eres una jarra y no hay con qué llenarla, ¿qué vas a dar? ¿Ok? Entonces necesitamos ese ejercicio de los tres.
recibir el anuncio del Señor, estar a la escucha del anuncio del Señor, tener contacto para alimentarme de la palabra de Dios, celebrar los sacramentos, donde doy gloria a Dios, donde me ubico, ese principio y fundamento, donde lo recibo a Él, su gracia entra en mí y ya es Él entonces el que va a amar desde mí y va a servir desde mí. Bueno, aquí también ya empezamos a entrar con más fuerza a todo lo que ha sido ese ejercicio de caridad en la Iglesia. Dice, desde el siglo XIX, contra la actividad caritativa de la Iglesia, se levantó una objeción fundamental. Este estaría en contraposición, se ha dicho, con la justicia y acabaría por actuar con sistema de conservación del statu quo. ¿A qué se refiere esto? Fíjense que esta actividad caritativa de la Iglesia tuvo una objeción. Aquellos ciudadanos no participantes en esta actividad de la Iglesia empezaron a, a subrayar que la Iglesia escogía sus propios nichos, cosa que le correspondería al Estado o que no atendía a todos, ¿no? Y empezaron como a boicotear estos esfuerzos de caridad de la Iglesia. Leamos con profundidad esta parte esta segunda parte, en la que se habla incluso de hasta dónde la Iglesia puede llegar y hasta dónde le toca al gobierno atender las necesidades sociales, las enfermedades, los hospitales, etcétera. Fue en el siglo XIX y eso que desde mucho antes la Iglesia ha estado dedicada a la instrucción en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, atender en situaciones bélicas. Siempre hay un capellán, enfermeras religiosas que siempre están atendiendo, ayudando, sirviendo como manifestación de la caridad. ¿Qué sucede? De repente se les dice, no, no te metas, o quizás son solamente tus ayudas a personas privilegiadas, o el caso de Canadá de hace unos años que salió a la luz, gente de iglesia que quería enseñar, pero separando de sus raíces y a veces hasta con abusos de poder, incluso abusos inmorales, no todos, pero muchos sí. Hay hijos de indígenas, ¿no? De Canadá. Y el Papa tuvo que hacer hace 2 años una peregrinación en la que pidió perdón, una peregrinación para disculparse y disculpar a la iglesia de los graves errores de querer atender por caridad a nichos en los que se les faltó más a la caridad. ¿Sí? Después dice aquí, la iglesia favorecería con obras individuales de caridad manteniendo ese sistema injusto, obras de caridad hacia ciertos nichos nada más. Surge el marxismo que había puesto una revolución en todo el mundo, ¿no? Donde el marxismo subraya y que sigue muy en boga, ¿no? Ideologías todavía de tinte de izquierda muy marcadas, que siguen subsistiendo y siguen marcando en muchos países esta situación, ¿no? Hay una verdadera problemática social y de eso se coge. Y hay un sueño, ¿verdad? Por acabar con esa problemática social de injusticias sociales. Y entonces los papas, y hay un recorrido aquí en nuestra encíclica Deus Caritas Est, donde los papas, desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, van insistiendo con mensajes en encíclicas sociales cuál es la dimensión caritativa de la Iglesia hacia la sociedad, hacia la cuestión social. ¿No? No es de confrontación, no es de separar ricos contra pobres, mucha de la línea de la teología de la liberación, no de la liberación del pecado, sino la que marcó brecha entre diferentes clases sociales, en lugar de buscar cómo hermanar, cómo ayudar, cómo vivir verdaderamente la justicia social, sino que se empezaba a ver a los ricos como los malos y los pobres todos eran buenos y santos, y bueno, empezó hasta a veces a haber confrontación armada en gente de iglesia. Quizás les tocó a ustedes, nos tocó a mí en mi periodo de vida, sí, con una fuerza tremenda, buscar dividir en lugar de buscar unir por la cuestión social. Y yo no hablo de que no haya habido injusticias, claro que las hay en diferentes rasgos. Les recomiendo aquí una película que es bastante fuerte, es la película sobre la biografía de Monseñor Romero. Recuerden este obispo de El Salvador que fue asesinado eh, en los 80, si no me equivoco, y es impresionante el testimonio de su vida. Incluso ahora el Papa dice, después de muerto desde hace varias décadas de su fallecimiento, de su asesinato, sigue siendo martirizado. Los de izquierda creen que los de derecha, que él era de derechas, pero de ultra. Los de derechas creen que era de ultra izquierda. Y entonces, en lugar de ver el amor que él sembraba entre todos, lo vieron ambos como enemigo. ¿Quién lo habrá matado? ¿Los de izquierda o los de derecha? Pero ambos lo martirizaron. Bueno, ¿qué más dice Benedicto? Dice que la creación, que con todo la creación de un orden justo de la sociedad y del Estado es la tarea central de la política. Entonces, él aquí sí aclara, esa creación de ese orden justo de la sociedad y de quienes gobiernen no es tarea inmediata de la Iglesia. La Iglesia puede
colaborar, la iglesia puede inspirar, puede educar, pero no le toca a la iglesia poner ese orden justo en la sociedad. ¿Sí? La doctrina social de la iglesia ayuda, ¿sí? Y puede además trabajar, orientar, inspirar, difundir lo que el Estado en justicia debe de hacer, ¿sí? Puede purificar, puede dar luz, puede orientar, puede contribuir, puede secundar, pero no le toca a la iglesia establecer el orden social para vivir esa caridad. La iglesia no va a dejar de estar viviendo esa caridad, pero es el Estado a quien le corresponde en la cuestión del orden social. Bueno, aquí para cerrar el mensaje de la segunda parte, les pongo casi textual algunos de los párrafos. El Papa dice, en nuestra época, un efecto positivo colateral de la globalización se manifiesta en el hecho de que la solicitud por el prójimo, superando los confines de las comunidades nacionales, tiende a alargar sus horizontes al mundo entero. ¿Sabe una ventaja en esta época de globalización? El salir de mí para atender a otro. No solamente salir de mi casa y atender al vecino, a mi prójimo más directo, sino salir de mi nación para ayudar a otros. Las estructuras del Estado y las asociaciones humanitarias secundan de diversas maneras la solidaridad expresada por la sociedad civil. Recordemos cuántas personas, cuántas organizaciones, cuántas ONGs han ido a ayudar a los refugiados, aquellos que están peregrinando para buscar dónde tener una vida digna para sus hijos, para sus familias, donde se les pueda respetar en la fe. ¿Y cuántas de estas personas y de estas asociaciones humanitarias han sido torturadas, han sido martirizadas, han sido asesinadas por este servicio que hacen fuera de sus mismas naciones, de sus mismos países? Y también en la iglesia y en otras comunidades eclesiales han surgido nuevas formas de actividad caritativa. Y aquí menciona algunas el Papa. La actividad caritativa cristiana, más allá de su competencia profesional, debe basarse en la experiencia de un encuentro personal con Cristo. Volvemos al tema que ha sido recurrente. Ese encuentro personal con Cristo es el detonante del amor que toca el corazón de quien cree en Jesús y lo saca para ir al prójimo. O sea, ¿dónde alimentamos esa caridad? En mi encuentro personal con Jesús. Después, la actividad caritativa cristiana debe ser independiente de partidos e ideologías. ¿Por qué? Porque el cristiano, como Jesús, está dirigido a todos, ¿sí? El programa del cristiano, el programa del buen samaritano. Recordemos, el buen samaritano no era el sacerdote que pasaba por ahí, no era el levita. Él vio a un ser humano con su corazón. Y ahí está la clave. Cuando vemos con el corazón, no solo con los ojos, toca el corazón lo que vemos del otro, es cuando podemos ofrecer una mano amiga, donde podemos ofrecer una acción caritativa. Y después, la actividad caritativa cristiana, además, no debe ser un medio en función de lo que hoy viene señalado como proselitismo. El amor es gratuito, no viene ejercido para alcanzar otros objetivos. Pero esto no significa que la acción caritativa deba, por así decirlo, dejar a Dios y a Cristo aparte. El cristiano sabe cuándo es el tiempo de hablar de Dios y cuándo es justo hacer silencio sobre él y dejar hablar solo al amor. El himno a la caridad de San Pablo, que ya habíamos hecho referencia, debe ser la carta magna del entero servicio eclesial para protegerlo del riesgo de convertirse en puro activismo. Y aquí como ejemplo tenemos, entre muchos, a la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía, ni por $1.000.000 que necesitara la congregación, yo haría el bien a nuestros hermanos moribundos, los más pobres y despreciados de los demás. Lo hago porque en ellos encuentro el rostro de Cristo. Bueno, ahora sí, aquí las preguntas que tenía para ustedes, que podría ser la tarea. ¿Qué les parece si sacan una foto de esta diapositiva o ahora que se las mande, les llega? Son 8 preguntas. Como saben ustedes, yo soy maestra Barco. Bueno, y esto no es clase, este es taller. Soy compañera Barco. ¿En qué sentido? En que si hacen la tarea bien, si no la hacen, pues ustedes se lo pierden. No los voy a calificar y espero que podamos compartir estas respuestas en algún momento. Son 8. Primera, ¿tiene algo que ver el amor cristiano con el eros? ¿Y por qué? Deténganse en esta pregunta y respóndanla. El amor cristiano, el amor de Jesús, ¿qué relación tiene con este amor de eros? El amor de que San Pablo explica en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Dónde está la dimensión del eros en ese tipo de amor? Segunda pregunta. ¿Cuál es la actitud del amor cristiano ante el eros? Desde mi corazón cristiano que sigue a Jesucristo, que quiere vivir al estilo de Jesús, ¿cómo reaccionó ante esta dimensión del eros? De un amor de deseo, de un amor que se complementa, que necesita ese abrazo. Tercero, ¿cuál es la diferencia
del amor eros y del amor ágape, pero con tus palabras, no con las que vienen en la encíclica, ni las saques de Google, ni las saques del GPT, con tu experiencia. ¿Qué notas? ¿Qué rasgos son diferentes de un amor eros al amor de oblación ágape? Cuarta, ¿dónde y cómo se manifiesta el amor de Dios en Jesús? Ya yo les manifesté, les mencioné los rasgos que vienen en la encíclica. ¿Tú qué has visto del amor de Dios en el Jesús con el que tú te encuentras cada día, con el que tú te relacionas? 5. ¿Es realmente posible amar a Dios aunque no lo vean? Nadie ha visto a Dios jamás, dice el número 16. Entonces, ¿cómo podremos amarlo? Esta pregunta quizás ni se te ocurra porque no la necesitas tú, pero el mundo de hoy la necesita. ¿Qué le dices al mundo de hoy? ¿Cómo les explicas que es posible amar a Dios aunque no lo veas? ¿Cómo les haces conectarse con esta verdad? 6. ¿Se puede mandar el amor? ¿Puede ser un mandato? Ama. Imperativo. 7. ¿Podemos de verdad amar al prójimo cuando nos resulte extraño o incluso antipático? Y 8. ¿Cómo crece el amor? Todo esto en relación a lo que hemos contemplado en la encíclica hasta ahora. Y si alguno quiere consultarla para responder a estas preguntas, pero desde tu experiencia, solo para darte luz y desde tu experiencia decir cómo crece el amor, cómo puedo amar al prójimo, incluso si me es antipático, me han mandado a amar, ¿se puede de verdad amar bien cuando es un imperativo? ¿Es realmente posible amar a Dios aunque no lo vea? ¿Dónde y cómo se manifiesta el amor de Dios en el Jesús con el que yo trato todos los días? ¿Y cuál es esa diferencia entre el amor de Eros en mi vida y el amor de Agape en mi vida? ¿Cuál es la actitud de cualquier cristiano ante este amor de Eros? ¿Y qué tiene que ver con la forma de amar de Jesús, este Eros? Muy bien, ¿les parece que concluyamos haciendo todos juntos esta oración? Es la oración con la que concluye Benedicto XVI, esta encíclica. Él dirige todo su esfuerzo, todo su mensaje a la humanidad a través de María y nos pone en manos de María. Por eso, en este momento invitemos a la Santísima Virgen y a ella encomendémosle los frutos de llevar a la vida este estudio y esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Santa Madre de María, Madre de Dios, tú has dado Dios, al has dado mundo al la mundo a la verdadera luz. verdad, la verdadera luz. Jesús, Jesús, tu Hijo, tu Hijo, el que Hijo de eres Dios, Dios, te has te has entregado entregado por completo a a la la llamada llamada de Dios y te has y te has convertido así en fuente de la bondad que emana emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que para que también también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un medio del mundo mundo sediento. sediento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María sí supo amar y sigue sabiendo amar al estilo de Jesús. Ella sí encarnó y sigue encarnando el amor de Dios. Por eso solo ella puede ser la madre de Dios, la madre del amor. Que el Señor nos conceda aprender a amar más como Él nos enseña el resto que nos quede de vida. Solo Él sabe cuántos días, semanas, meses, años quizás nos resten de vida, pero que no perdamos el tiempo sin amar. Porque si no amamos, pues creo que hasta estorbamos, ¿no? Bueno, no sé si alguno quiera decir algo, nos comimos un poquito el tiempo, pero de verdad es que estos documentos, yo cuando voy preparando y los vuelvo a leer y los llevo a la oración para la siguiente, digo, y este en particular ya lo había leído cuando salió, pero me ha interpelado mucho en este momento de mi vida. Espero que ustedes también, ¿ok? Pues no sé, Bueno. alguien que quiera comentar. Porque aquí nos podemos quedar hasta medianoche, escuchándote, Normita. No, pues yo de verdad les agradezco su tiempo, su esfuerzo, su testimonio de viernes en la noche, estar dispuestos a saborear este tesoro que tenemos. Dios nos habla directo por medio de su vicario. La vez pasada fue San Juan Pablo II, hoy tocó Benedicto y así nos irá tocando otra vez Juan Pablo en algunas, Benedicto, Francisco, pero en el fondo es el Espíritu de Dios el que nos está hablando. Muy bien, ¿alguien quiere Alguien decir algo? dice el padre Luis Ignacio, un gusto y un placer tenerlo aquí y dice, como siempre, magistral. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, me disculpan con los que se tuvieron que ir por sus horarios, pero creo que vamos bien de tiempo. No, vamos bien, vamos bien. Yo creo que si puedes, también Normita, no sé, creo que Luz María había abierto micrófono. No sé, Luz María, ya. Sí, A ver, sí, adelante. buenas noches, Adelante. Ay, para buenas noches, Luz María. ver
porque la verdad es que pues sí, ilumina mucho la forma en que nos transmites las encíclicas, las cartas, todo, o sea, es un aprendizaje que yo había tenido ganas de realizar y todo y no se había dado. Entonces, apenas hoy, la verdad, porque no me había enterado por X o por Y, no me había enterado que habías dado el primer tema. Y hoy en la tarde, a media tarde, me puse a escucharlo y todo, o sea, realmente me encantó. Y hoy sabía que era la reunión y bueno, pues trabajando y todo, haciendo lo posible por estar. Te agradezco mucho, mucho la atención que te tomas para tanta explicación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Luz María, gracias por tu comentario. Qué bueno que te sumaste, ¿eh? Sí, gracias. Bendecida noche. Que descanses. Yo quisiera compartir, Sí, ahorita que hablabas de los seminaristas, de que cómo se sentían cuando estaban en ese proceso, ¿no? Sus inicios. Yo tuve ese problema cuando empecé en mi comunidad, a los 15 días de haber entrado. Empezamos con la sesión A, que dicen es el alma del cristiano en nuestro movimiento, ¿no? La sesión A. Y en esa sesión yo descubrí que quién era yo para estar allí y llegar a ser catequista. De verdad, salí de mi sesión A muy apachurrada. Llegué a mi casa, me distraje en la comida y todo, pero nos pedían que hiciéramos la liturgia de las horas a las 6. ujú. Y en esa liturgia estaba leyendo y de repente me vi llorando a mar abierto, porque descubrí en la liturgia que Dios me amaba y me perdonaba, no porque fuera bueno, sino porque Él quería darme de su bondad a mí. De verdad, fue para mí una cosa que yo le decía, Señor, pero si me vas a tener como títere y voy a hacer nada más lo que tú me digas y voy a ir a donde tú me mandes, ¿qué voy a hacer yo entonces? ¿Para qué nací? ¿Para ser títere? Y en esta liturgia te juro que yo sentí a Dios en mí que me decía, yo estoy contigo. Y Dios me dio la oportunidad de estar aquí, de vivir momentos que nunca jamás en mi vida me hubiera imaginado, que me hubiera dicho, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Le doy gracias a Dios. Ahorita estamos pasando ese momento de estar ya con los doctores por todos lados, pero Dios me da la licencia de estar aquí y viviendo el documento que estoy leyendo por tercera vez, pero que cada vez que lo he estudiado, vivido, me habla de otra forma. Así es, Ana. Gracias. Entonces, Gracias, yo gracias. entendí a los seminaristas es que sentirse que Dios lo está llamando después de un camino de vida muy difícil o lo que quieran, de verdad reconocer el amor de Dios en una persona tan pequeña, solo Él lo puede hacer. Así es. Gracias. Gracias, Ana María, por tu intervención. ¿Alguien más? Sí, yo quiero compartir que justo, yo no sé de veras, pero Dios actúa, ¿verdad? En lo que uno necesita y en lo que uno tiene que experimentar. Y yo, por ejemplo, ahorita escucho, vuelvo a recordar algunas cosas del documento. Te escucho con la serenidad con la que lo transmites, Norma, y la verdad es que pues llega a mi corazón. Y me quedo con esta pregunta que nos haces, que nos dices, ¿con qué tipo de amor amas? Cuando la vi en la pantalla y la escribí en mi cuaderno, digo, o sea, la traigo ahorita como un taladrito, ¿no? Aquí en mi mente y en mi corazón de decir realmente cómo estoy amando, ¿no? Ante ciertas circunstancias que ahorita estoy pasando en mi trabajo. Entonces, no sé si me llegó como anillo al dedo o no sé si me está llegando como una especie de, como que me sacudió, ¿ves? Me sacudió este documento por la profundidad de poder reconocer, o sea, ese inmenso amor que nos tiene Dios. Entonces, pues te agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, y que el Señor nos conceda el tiempo que a cada uno nos quede de vida, llegar a amar mucho más, a encarnar ese amor, pero todo con el encuentro con Él. Es Él. Tal vez la gente se olvide de nosotros y ojalá se olvide de nosotros, pero del amor de Dios que podamos darles, nunca lo olviden. Chu. ¿Alguien más? ¿Qué enmienda nos ha dejado el Señor, ¿no? ¿Qué misión? Es la única, ¿no? La misión del amor.
exacto. Y bueno, a mí me sacudía esa pregunta ¿de verdad amamos al que no nos cae bien? El que no. Entonces, de verdad, sabes, yo sí quiero resaltar algo, Norma, y darte las gracias de verdad. O sea, nos llevas a través del documento, nos haces ver todo el contexto, la historia. O sea, qué riqueza esta introducción. O sea, ya tan solo la introducción es magnífica, o sea, es su primera carta, yo la propuse en su momento porque dije, bueno, es básico, Dios es amor, y yo la había leído en su momento y me había quedado con ese conocimiento, como dice Anita, ¿no? O sea, cada vez es algo distinto porque esa vez primera dije, vaya, aquí está definido el amor filia, el amor eros, el amor ágape, es maravilloso este documento y es básico para todo cristiano. Y hoy que lo veo y con todo ese contexto, digo, qué riqueza. Y me enamora más, cada vez más, el decir, híjole, sí, la iglesia es madre, es maestra y tenemos que estar atenta a lo que nos llama aquí con Carmelita, ¿no? Que estamos trabajando, Carmelita y Toño. Les decía, porfa, avísenme, porfa, cuando el Papa diga, cuando el Papa haga, cuando el Papa, porque tenemos que estar unidos como movimiento eclesial, pues a nuestro líder, a nuestro representante de Cristo en la tierra. Y con estos documentos, bueno, y cada vez que aprendo más de uno, digo, y me faltan 1,000,000,000 más por saber, ¿no? Pero bueno, vámonos de a poquito. Creo que estos son muy buenos y tienes un don y un carisma para explicarlos que dan ganas de conocer todavía más. Muchas gracias, Normita. Gracias y que Dios te conceda muchas más horas de clase, de vida, de amor y de todo. Te No, queremos mucho y te agradecemos mucho. yo de verdad no saben cuánto les agradezco también y vamos juntos, ¿eh? Vamos juntos. No se pierden el sínodo, ¿eh? Si pueden, escuchen de verdad. Ayer las palabras, digo antes de ayer, ya después de la misa pasaron al salón. Si se meten a Vatican News, van a ver que duró 3 horas 40 minutos. Yo la verdad no he escuchado todo eso. Yo me quedé con las palabras del cardenal y luego del Papa, ayer. Entonces, más o menos es poquito menos de una hora. eh, menos, como 40 minutos en total. Les recomiendo que lo oigan porque de verdad es el Espíritu Santo. Vamos oyendo no opiniones personales, que eso insiste Benedicto en esta carta. Y lo insistió desde que dijo, mi programa va a ser dejar al Espíritu actuar, no mis ideas. Entonces es ese dinamismo de la iglesia de hoy, que mucha gente se pone a pensar y a criticar, y nosotros, no, vamos a ser dóciles como niños y que Dios siga llevándonos. Pues muchas gracias. Miren, Pues ya le gracias. mandé. Pues muchas gracias. Moni, Muchas gracias, Normita. A mí este documento es, si no mi favorito, es de mis favoritos. También lo tengo desde que salió, y siempre tengo recursos, o sea, se ofrecen, pues, ¿no? Sí, Y recurro ahí, ¿no? Entonces me sí. encantó y por supuesto, bueno, pues, como decía el padre, magistral tu presentación, es que muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Saludos a Toño, ¿eh? Moni También, tiene su manita levantada. sí, Adelante, Moni. Gracias. a ti. Sí, gracias, Norma. Pues agradecerte que me encantó también este documento, cómo nos lo explicas y todo. Pero hay una frase que me quedó, que la que dice, Dios nos amó primero. Y digo yo, ay, Dios mío, o sea, me llena de alegría y de que dices, híjole, Dios me amó primero. O sea, él al momento de crearme, de llamarme a la existencia, lo hizo por amor. Y a veces dice uno, ¿verdad? Qué ingrato, ¿y yo cómo le pago? Y si él me llamó primero, él me amó primero. Esa frase me encantó. Muchas gracias, Normita, y buenas noches a todos. Muchas Gracias, gracias. Moni. Y dice nuestro obispo aquí en Querétaro, cuando ya termina la misa y va a dar la bendición final, dice, ya somos unos bendecidos, ya somos amados por Dios. Yo solo lo que hago es recordárselos y ya nos da la bendición. Entonces, pues yo creo que nos vayamos esta noche así, con ese gusto de sabernos amados por Dios y bueno, pues unidos aquí en esta comunidad. Muchísimas gracias por su presencia y Normita, ¿qué te digo? Pues nos vemos en un mes. Creo que en un mes hay un pequeño cambio que les haremos saber, porque Normita les surgió por ahí un compromiso. Entonces, nos veremos el es en no, octubre, ay, es octubre, ¿verdad? Sí, ya Santo está. cielo. Y yo, santo cielo. Nos vamos a ver, es Christus Vivit. Inviten a jóvenes. Si pueden Sí, invitar a jóvenes, porfa. Es el 8 de noviembre, pero lo vamos a retrasar una hora, ¿verdad, Normita? sí, sí, si ustedes pudieran, es que justo tengo una misa a las 7, entonces llegando, o si quieren cambiar de fecha el siguiente viernes, el 15, El, el- no sé sabes cómo que le... vamos a tener un evento en FEF y se complicaría un poquito. Sí, pero entonces lo tenemos después de la misa, yo me vengo, ajá,
Ujú, ¿Segura? ¿No te complica o quieres que lo hagamos? Si quieres, lo cambiamos a cuando tú nos digas. ujú. Nada más si el próximo viernes después de ese tenemos un evento en Guadalajara y ya vamos a estar como medio atareados por allá. Oye, ¿y cómo andan el viernes 1 de noviembre? Yo sin problema. No sé, los demás aquí que estamos presentes y que nos conectamos, yo creo que si tú no tienes Sí, inconveniente en yo el... preferiría para que, por si cualquier cosa de la misa, que como es misa de difuntos y Sí, así, no, y yo creo que mereces dedicarle ese tiempo a esa misa, a la familia, etcétera. Entonces, muchas sí, gracias. con mucho, no, al contrario, con mucho Entonces, bueno, gusto. el primero a las 7 p.m., Christus Vivit, no se lo pierdan, ¿eh? No, Ese no, no. tiene sorpresas, ese. Ese es precioso. Bueno, ya no dejen de leerlos, aunque los lean antes, pero sí podemos comentarlos y ahora sí espero que podamos tener el espacio de poder dialogar más sobre el mismo, lo que quería hoy con las preguntas, pero bueno, se No, nos no te fue la preocupes. introducción, pero lo vamos logrando, ¿ok? Gracias Perfecto. a todos y pidamos una oración unos por otros, que el Señor nos conceda que lo que nos resta de vida, nadie experimente el desamor de parte nuestra, ¿sí? Que no le estorbemos a Dios para que seamos conducto de que todos los demás, hasta los que nos pueden lastimar, a quienes no les caigamos bien, quien piense diferente, que no sientan desamor de parte nuestra, ¿eh? Que podamos mostrarles algo de amor, ¿ok? Del amor de Dios. Él hará lo suyo, pero que nosotros no seamos los que les enseñamos el rostro del desamor, ¿ok? Gran Bueno, tarea, claro que sí, intentaremos cumplir. sí, todos. Cuídense mucho. Bendecida noche. Gracias. Les encargo el material. Sí, sí, Anita, claro que sí. En Sí, cuanto los sí, tenga, yo sí, se los hago ya te llegar. lo mandé al WhatsApp. Ahorita te lo mandé. Gracias, gracias, Ok, con todo el gracias. corazón. Dios Gracias. los Bendecida bendice. noche. Bye, bye. Buenas Bye, noches. gracias, Bye a buena todos. noche.